Esto es Desde la Entraña, un podcast para habitarse, con María Melisa Vargas. Hola bellezas, paso a contarles que el episodio que están por escuchar lo grabamos en el centro de la ciudad de Bogotá. Así que bueno, hay un ambiente bastante citadino. Sin embargo, esperamos que esto no sea muy molesto y puedan disfrutar totalmente de una charla increíble. Les recomiendo que se queden hasta el final, pues tenemos un regalo sonoro para todas, todos y todes. Que lo disfruten. Soltemos el protagonismo de cantar, como, ¿qué tal si tú no eres quien canta? Yo soy el cantante, yo voy a cantar, yo produzco el canto. Entonces, como que hay mucha presión sobre esa premisa, ¿no? O como, ¿cómo empiezo a cantar? Si tengo miedo de cantar y me tengo que hacer cargo de absolutamente todo lo que sale de mí, y además hay orgullo o vergüenza frente a eso, es lo mismo de otro lado. Entonces aparece esa parálisis. Entonces la postura, la invitación sería, ¿qué tal si la música ya existe por fuera de ti y el canto ya existe y tú simplemente haces un gesto de apertura para encontrarte con el canto? ¿Qué tal si co-creas con el elemento aire, con el elemento alfabeto, con el elemento musical, y simplemente haces el gesto de abrirte al encuentro con esas sustancias y espectros que ya existen? ¿Cómo suena eso? ¿Cómo se siente eso? Como menos presión. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este nuevo episodio de Desde la Entraña. Hoy va a suceder la luna llena en Escorpio. Volvieron las lluvias y estamos aquí reunidas con Irene Rodríguez, a quien ya le voy a dar la palabra. En la casita de los amigos estamos en Plataforma Fin, un lugar hermoso de encuentro artístico y creativo que queda en La Macarena, en Bogotá. Estamos bien rodeadas de colores y de ciudad, así que estoy muy contenta y agradecida de poder tener esta charla el día de hoy. Bienvenida, Irene. Gracias, Melisa. Gracias, Juan Carlos. Estoy muy contenta de estar desde la entraña con ustedes. Pues gracias por aceptar la invitación y bueno, contarles que a Irene también la conocí en el diplomado, como ya han escuchado otras personas, y fue un gusto poder haber experimentado el sonar de la mano de Irene. Yo te confieso que fueron días de ser impactada, ¿no? Como por las novedades que nos traías y por tu manera poética y también un poco viajada para mí. Y fue muy, muy rico poder recibir esas experiencias sonoras que nos facilitaste en el diplomado. Así que gracias por eso. Un gusto, es mi placer hacerlo. Bueno, cuéntanos un poco, Irene, de dónde vienes, de tu infancia, de cómo sonaba esa niña pequeña, esa pequeña Irene. Bueno, yo nací en Cali y muy pronto nos fuimos a vivir al campo, como a las afueras de Cali, en un lugar en Los Farallones que se llama La Buitrera de Cali. En ese momento no era tan poblado, era una vereda que no tenía carretera pavimentada, era bastante aislado.
¿sí? Pero quedaba cerca como de la ciudad también. Entonces fue una infancia como muy rodeada de naturaleza. Esto ya también lo conté en alguna otra entrevista, pero es que es un dato muy, muy particular de mi infancia y de mi vida que cada vez lo valoro más. Y es que en mi casa no habían reproductores de sonido, no habían grabadoras, no habían equipos de sonido. Había un televisor viejo que casi nunca se prendía como para ver las noticias y ya. Y en el carro tampoco había radio. Como que yo me vine a dar cuenta de eso mucho después, como yo no crecí escuchando música. Pero mis papás hacían música, cantaban y la música era en vivo siempre. Entonces, pues fue como una experiencia bastante particular como de construir la escucha, de cómo es que se escucha la música, cómo es que suena una guitarra, una voz cantada o flautas, o las reuniones de mis padres ya con amigos en la ciudad. También era muy usual que se reunieran a hacer música, era como un plan. Como vamos a hacer la fiesta, pero nosotros hacemos la música, y era muy, pues como el repertorio de la nueva ola latinoamericana, el son cubano, salsa también. Entonces tengo como muy impreso así en mi cuerpo esa campana y esa clave de salsa en vivo. Sí, eso te cuento. ¿Cómo llegaste a lo que haces hoy? ¿Cómo llegué? Fue una gran vuelta, la verdad. Bueno, como es natural en ese ambiente que te estaba contando, que les estaba contando, empecé a hacer música. Entré muy pequeña al conservatorio de la Universidad del Valle y ahí escogí el instrumento del violín y del canto. Entré cuando ya estaba un poco más grande, como a los 14 años, me fasciné por el canto y entré al taller de ópera de la Universidad del Valle, y como corista de los que se estaban formando ya profesionalmente, ¿no? Pero el grupo juvenil pues era como el que hacía las intervenciones corales en los montajes operísticos, y esa fue una gran experiencia como de viajar, de ir a giras, de estar en los grandes teatros nacionales, como participando de esa escena de canto lírico, de entrenamientos muy exigentes. Pero algo en mí pasó como a los 17, ya terminando el colegio, como que tenía que escoger una carrera, y yo sentía que yo ya había estudiado toda la vida música, que no quería seguir como en esta escuela, y tuve una experiencia muy traumática con mi profesora de violín. Como que yo venía con una profe, y cuando ya pasas pues de la generación como infantil, pasas a un estadio juvenil y luego ya profesionalizante, vas cambiando de maestro con más rigores, y esta nueva maestra un día, para corregir la postura, me arrebató el arco, me dio un fuetazo con el arco en la espalda para corregirme la postura. Yo dije, no más, esto es súper violento, no quiero participar de esta escuela. Entonces son maneras como muy de lo clásico, ¿no? Muy normalizadas. Sí, muy normalizadas, la violencia, la sobreexigencia, esta idea de la perfección, de llegar a unos límites absurdos. Me acuerdo que ella también como que tenía su alumno estrella,
y me decía como, mírelo a él. Tenía un callo en la quijada, en la mandíbula, de tanto tocar sin la almohadilla, ¿no? Porque la almohadilla pues suaviza la postura y tienes como un soporte menos duro con el violín. Y para ella eso era como un signo de disciplina, ¿no? Que él estuviera lesionado con un callo en su quijada. Y a mí eso me parecía aterrador. Yo dije, no, esto no es posible. Busquemos otra vía. Entonces me retiré del conservatorio, seguí participando como de un ensamble coral profesional juvenil, se llama Escolanía, al cual le debo muchas alegrías porque fue como abrirme también a un repertorio latinoamericano, otro estilo musical al que no estaba acostumbrada, como música más popular, folclórica y también clásicas, también algunos montajes más de música clásica. Pero sí, la decisión fue como tomar otro rumbo en la formación profesional. Decidí estudiar diseño industrial. Como un vuelco muy grande. Sí. Y en el diseño me interesaba mucho, era como la posibilidad de diseñar experiencias a través del objeto. Como que siempre eso estuvo en mi mente y muy como hacia el teatro, la experiencia escénica, porque venía de esta experiencia maravillosa de los teatros, de ópera, y cómo era importante ese vestuario, esa escenografía, esa luz, y yo decía, yo quiero estudiar algo que me permita seguir estando en estos teatros, en estas producciones musicales, teatrales, pero desde otro lugar. Entonces elegí el diseño como pensando en que iba a hacer escenografía para ópera. Esa era mi fantasía. Y bueno, con todas la información y las experiencias que trae la Escuela de Diseño, estudié también en la Universidad del Valle. Y como que esa fantasía se fue quedando en el olvido, pasando a otras prioridades, otras preguntas. Toda la nutrición que trae estar en la universidad, en una universidad pública, en un contexto súper rico, heterogéneo. Y en una ciudad como Cali. Y en una ciudad como Cali. Yo sentí que en ese momento fue como de gran expansión, como de mis intereses. También con el cine, con la danza, el teatro, como que había posibilidad de aprender muchas cosas. Y también ese lugar del diseño que es bien interdisciplinar, como que te permite navegar por muchos diálogos y territorios y contextos interesantes, ¿no? De ahí terminé la carrera con una pregunta sobre el diseño no material, sino el diseño de interacciones, el diseño experiencial, lo que me llevó a una pregunta más por la pedagogía, ¿no? Y como estas premisas, ya no, claro, también a través de objetos, pero mucho a través como de las políticas de interacción o como las premisas de interacción en los espacios. Entonces, lo hice sobre educación, sobre pedagogía, y toda la tesis, para resumirlo, era como la necesidad de un cambio en la dinámica espacial de las interacciones pedagógicas, como pasar de la frontalidad al círculo. Esa era toda la tesis, como justificar por qué en la universidad debíamos volver al círculo. En el aula. En el aula, sí. Y salir del aula también, hacer círculos en la tierra, en la calle, de cómo era esta propuesta de la extensión de la universidad, de cómo incluir a una comunidad
que no tenía la posibilidad de estudiar, pero que era una comunidad interesada en el pensamiento que se generaba en la universidad. ¿Cómo quiénes? Personas que están saliendo del colegio o egresados que tienen todavía intereses en la universidad, o familiares de los estudiantes. Toda la comunidad que tenga algún interés de formación, ¿no? En esta oferta de extensión de la universidad, como que era muy disciplinar. Yo veía que toda la propuesta de extensión eran más seminarios, más congresos, más clases especializadas, y no se estaba acogiendo como esta población que no tenía un interés disciplinar necesariamente, pero sí una sed de experiencias y de nutrición a nivel intelectual o académico. Sí. Entonces, lo que yo planteaba era como también como una invitación a que los estudiantes replicaran sus experiencias en círculos por fuera del aula. ¿Sí? Como los mismos estudiantes que estábamos formándonos podíamos llevar una experiencia pedagógica para reafirmar y profundizar en estos conocimientos que estábamos recibiendo en círculos por fuera del aula. Entonces fue como un decálogo de principios políticos y principios éticos de esa, justificando y organizando un poco esa interacción. Como si usted está viendo una clase de diseño gráfico, que es lo mínimo que podía, cómo sintetiza todo ese conocimiento en una experiencia muy sencilla, muy mínima, que pudiera compartir con un niño o con un adulto o con alguien que no tenga la opción de ver esa clase. Puede compartir esa experiencia mínima en un círculo por fuera del aula. Eran invitaciones así. ¿Y ahí estabas igual invitando al sonido o todavía no? No, el sonido llegó un poco después, como que paralelamente. En ese tiempo formamos una banda experimental que se llama, todavía tengo la esperanza de que regrese de las cenizas, se llama Esurio. Esurio fue una banda de 2 integrantes, Pablo Miguel Méndez y yo. Y empezamos a hacer música experimental con sonidos glosolalias, gibberish, como sin palabras. ¿Qué es glosolalias? Glosolalias son como balbuceos. Okay. O como, fonaciones sin sentido. Otra forma de referenciarlo es el gibberish o el balbuceo, que es un poco más como la pulsión de habla, pero que no se define. O el tartamudeo, como todas estas otras pulsiones como de sonar, pero que no buscan definirlas en un sentido o en un significado, sino es más la sonoridad. Y esto empezó a tomar como una fuerza, y empezamos a tener como más conciertos, y nos invitaban a dar también como conferencias, porque era un sonido muy particular. Y a mí eso como que me estaba fascinando, ¿no? Como que qué maravilla no tener que hablar, sino usar la voz como un instrumento, ¿no? Como no le pides a una guitarra que diga algo, ya la música está transmitiendo un sentido poético, un sentido musical, un sentido rítmico, un sentido armónico, igual a una flauta, pero a la voz es como, siempre que escuchamos una voz es como un deseo de saber qué es lo que dice, y también te da ansiedad no entender.
Eso fue un hallazgo que apareció a partir de un error, de un error en la Matrix. Fue como que estábamos montando un concierto de música, no sé, era como rock, pero no eran covers de canciones en inglés. Yo medio hablaba inglés en ese momento, yo dije, no, yo sí me le mido. Y empecé eran unirock, o sea, había mucha gente, concierto de bandas universitarias. Me subo yo al escenario, empieza la banda y yo quedé en blanco. En blanco con las letras de las canciones, y el guitarrista de la banda me mira así con ojos. ¿Y ahora qué es? ¿Qué estás haciendo? Me dice. Y yo tengo la memoria musical, o sea, sé exactamente cómo suena, pero no sé la letra de la canción. Y cuando él me dice, ¿qué estás haciendo? Ya llevan como 3 vueltas de arranque, y yo como a la cuarta entré a cantar en G-Bridge. El Watch Away, tal cual. Y todo el concierto fue así. Yo dije, yo me sé las canciones melódicamente, pero las letras fue como si me las arrancaran. De verdad, un error en la Matrix de la memoria. Fue borrado. Y ese concierto fue maravilloso, la gente me felicitó, que yo en qué idioma cantaba, y yo, en inglés antiguo. Anglosajón real. Sí, no, ni idea. Pero como que fue tan celebrado que yo dije, pues yo voy a seguir jugando. Claro, voy a seguir jugando a eso, porque qué tal que encuentro un idioma como personal, ¿no? Y empecé como en la fantasía de que es crear un idioma musical. Sí, que no busque un significado, pero que esté conectado con un sentido. Más allá de lo propiamente dicho, que es lo que se siente. Y así empezó como esa búsqueda. Mira, eso que acabas de decir me abre la pregunta de sonar o cantar o resonar, como para qué, ¿sí? Como en qué nos puede ayudar a las personas a sonar, a escuchar cómo sonamos. Porque, y aquí sumo otra pregunta, y es como, en mi experiencia personal, pero también sé que es una experiencia común, la voz es algo que no se toca si no tiene cierta estética, o si uno no canta, además que uno solo usa la voz o para hablar o para cantar, es como que no se puede jugar, ¿sí? En mi realidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tú crees que nos aleja de ese sonar y de escuchar cómo sonamos? ¿Y para qué sonar? Pues creo que son muchas posibles respuestas, pero ahorita me gustaría traer una experiencia que he tenido recientemente trabajando con personas sordas. Yo creo que ellos me han enseñado algo muy, muy importante sobre esa pregunta, sobre ese para qué. Porque ellos estamos cantando, o estamos sonando más bien, sonando, jugando, explorando el cuerpo, y estamos en un montaje teatral, y yo tenía mucho esta prevención o como preocupación de
¿cuál es el sentido de montar un coro con personas sordas para ellos, ¿no? ¿Qué sentido tiene para ellos hacerlo? Y cómo leemos eso también las personas oyentes que queremos producir una obra, un montaje escénico con personas sordas. Como que me parecía muy importante crear ese sentido o descubrirlo. Y cuando yo les estaba preguntando como qué sentido tiene para ustedes cantar y hacer una muestra, ellos me respondieron: las personas van a venir, nos van a escuchar y van a decir: ah, son sordos, pero no son mudos. Si piensan que somos sordos y además mudos, también van a pensar que somos idiotas. Pero si vienen y nos oyen, solamente van a decir: ah, son sordos. Uf, qué fuerte eso. Muy. Y es muy interesante la experiencia narrada por ellos, porque ellos no, son voces sin un referente. Y son voces que se exploran sin ninguna presión del resultado o sin ninguna percepción de ese resultado, sino vamos a explorar nuestra voz, y eso también me lo dijeron ellos, porque es mi voz, porque hace parte de mí, es una parte de mi cuerpo, es una parte de mí. ¿Cómo no voy a explorarla? Es más, porque nadie me había enseñado a jugar con mi voz. Estamos felices explorando nuestra voz porque hace vibrar algo dentro de mí que nunca había sentido. Entonces es una conexión con el cuerpo que nada más puede hacer. Nada más ni nadie más. Solamente la propia voz puede hacer resonar esos lugares entrañables, ese hueso, ese cartílago. Nadie más puede generar ese calor que viene de un grito, un sollozo, un gemido. Sí, es algo como de reconectar un lugar de soberanía en la producción de una química, por decirlo lo más concreto. Pero esa química pues corresponde a unas emociones, a unos sentimientos, a unos pensamientos y a una construcción de sentido que viene a través de las imágenes y movimientos con los cuales exploramos esa producción sonora. Entonces, creo que para eso, en este momento, mi referente máximo y mis guías de camino son las personas sordas a través de la exploración sonora, porque definitivamente debemos hacer un esfuerzo por desplazarnos de esta lógica del resultado y como de un paradigma de la complacencia también, de unos cánones estéticos que paralizan la exploración, la disminuyen. Claro. Entonces es como para encontrar un sentido de exploración y soberanía personal. Qué potente la respuesta que te dieron, ¿no? Como eso también me hace pensar en todo lo que damos por hecho. Es decir, claro, yo hablo y se supone que sueno y escucho el mundo. Entonces ya está, esa es mi voz, ¿no? Pero no es tan real, no es real, ¿no? Como
y no darse la posibilidad de esto que te dicen ellos, ¿no? Es mi propia voz, ¿cómo no la voy a explorar? Qué simple y que como obvio, pero al darla por hecho, justamente nos distanciamos de explorarla, conocerla, profundizarla y de permitirnos recibir todo eso que ella abre en uno, ¿no? Y también eso que nos cuentas me abre como esta imagen de el perrito ladra, la gatica maulla, la vaca muge, ¿no? Como todos los animalitos, no soy experta en animalitos, pero todos emiten un sonido, ¿sí? Y nosotros como animalitos nos reprimimos demasiado la manera en que sonamos, ¿no? Como que nuestro lóbulo frontal nos hizo creer que sonamos porque hablamos y fin. Gritar está condenado, llorar está condenado, incluso gemir es como, uy, no tanto, no, ¿sí? Como guárdate eso, que es muy descontrolado, muy animal o medio molesto, lo que sea, y que nos perdemos, que es todo eso que se pierde al seguir esa guía. Para mí es como una guía represora, ¿no? Que nos desconecta de eso tan simple que ellos te dijeron, ¿no? Como, es mi voz, ¿cómo no la voy a explorar? ¿Cómo no la voy a conocer? No tiene sentido. ¿Sí? Uy, me dejaste así como con el ojo aguado, así, básicamente. Es tremendo. Sí, es tremendo, sí. Es muy potente. Y también hablando de esos supuestos y presupuestos, pensamos que las personas sordas no tienen una experiencia musical o una experiencia de lo sonoro, pero trabajando con ellos me doy cuenta que también todo lo que percibimos a través de otros sentidos, el tacto, los olores, las imágenes, la espacialidad, es en sí mismo sonora y musical. Y ellos, al no tener la percepción auditiva, se exacerba como estos otros canales perceptuales y tienen una como sensibilidad de estos otros sentidos mucho más integrada, mucho más disponible, maleable, sensible, profunda, integrada sobre todo. Entonces, la manera en la que se construyen las señas, se mueven, es muy, muy musical. En realidad, fue como el proceso fue más de abrir el espacio a que se permitieran sonar, y ellos tenían muchas ganas de sonar y todas las habilidades y toda la sensibilidad y toda la capacidad de hacerlo, ¿no? Pero el ambiente los había censurado. Entonces fue como, no, aquí lo que queremos es que saquen esa voz, y es muy similar a cualquier otra voz, ¿sí? No es tan distinta. Tiene unas particularidades, por supuesto, porque no tienen el referente, no es por imitación, sino es como una consecuencia de toda esa integración de sentidos, casi que una sinestesia, y el permiso. No, date el permiso, quieres el permiso, lo tomo y suena, ¿no? Pero un gesto de apertura será una A, siempre será una A, y siempre va a sonar una A. Si hago el gesto con mi cuerpo de me abro al mundo, ¿sí? Si yo no le digo a la persona sorda, imita mi A, sino hago el gesto de apertura y la persona naturalmente va a hacer una A. Y así por delante es como muchos experimentos en los que comprobamos en que
la gestualidad, la imagen, el espacio, experiencias, ¿no? Por ejemplo, cómo suena un lugar muy frío. Ellos mismos hacían así y le dices a una persona oyente que lo represente y va a ser algo similar. Entonces es como muy sorprendente como comprobar que más allá de lo orgánico, más allá de ese presupuesto biológico, de la función biológica de un oído, de la audición, hay una escucha que es inherente a la experiencia vital. Claro, es como que el gesto suena también. Sí. Increíble, increíble eso. ¿Y qué le dirías tú a alguien que quiere empezar a aproximarse, ¿no? A quiero conocer mi voz, es mía, ¿cómo no la voy a conocer? Y no sabe cómo, o por ahí ha hecho intentos, pero tiene justamente todas estas creencias del ambiente que le han hecho creer que no suena bonito, o que sí, porque eso es como como peso estético es muy potente y ha enmudecido a mucha gente. Sí. Entonces, ¿qué le dirías tú para que tome ese impulso, siga el deseo de sonar? Hay una imagen que también es una postura filosófica, ética, poética sobre el canto, y es que soltemos el protagonismo de cantar, como ¿qué tal si tú no eres quien canta? Yo soy el cantante, yo voy a cantar, yo produzco el canto. Entonces, como que hay mucha presión sobre esa premisa, ¿no? O ¿cómo empiezo a cantar? Si tengo miedo de cantar y me tengo que hacer cargo de absolutamente todo lo que sale de mí, y además hay orgullo o vergüenza frente a eso, es lo mismo de otro lado. Entonces aparece esa parálisis. Entonces la postura, la invitación sería: ¿qué tal si la música ya existe por fuera de ti y el canto ya existe y tú simplemente haces un gesto de apertura para encontrarte con el canto? ¿Qué tal si co-creas con el elemento aire, con el elemento alfabeto, con el elemento musical, y simplemente haces el gesto de abrirte al encuentro con esas sustancias y espectros que ya existen? ¿Cómo suena eso? ¿Cómo se siente eso? Como menos presión. ¿Qué tal si recuerdas, observas un niño aprendiendo a hablar o aprendiendo a caminar, o recuerdas cuando estabas aprendiendo a hablar y aprendiendo a andar, y recuerdas esa sensación, y te puedes ver a ti mismo también como un niño que está reaprendiendo, y te das un abrazo o un gesto de ternura, ¿no? ¿Y qué le dirías a ese niño que está aprendiendo a hablar, que está aprendiendo a decir cómo se siente? Creo que también ese gesto, esa energía de la ternura, de la compasión, del juego, te puede brindar también un elemento muy, muy importante ya como adultos para permitirnos aprender algo nuevo y no buscar
como responder o corresponder o complacer a esta idea del resultado, sino como hace parte de un proceso. No le dirías a un niño que se calle porque no ha aprendido a hablar bien, o que deje de caminar porque no sabe caminar bien. ¿No? Es como está en el proceso, pero creo que esos dos elementos, uno, suelta el protagonismo, suelta tanta presión a tu laringe, canta con todo el cuerpo, aprende a generar apertura en tu cuerpo para encontrarte con la música, a encontrarte con tu propia voz. Y dos, el elemento de la ternura, de la compasión y de ese juego en el aprendizaje. Creo que no es tan fácil, pero son ingredientes que yo traería con especial aprecio a ese proceso, a esa invitación. Es muy liberador esto que dices de la música ya existe, como no vas a sonar sola, ¿sí? Y por otro lado, volviendo como a esta experiencia con las personas sordas sonando, debe ser también mucho más fácil no sé si mucho más fácil, pero cambia la experiencia el no tener un referente, ¿sí? Como porque en esta cosa del resultado o de la comparación también es como, tendría yo que sonar igual a. Sí, como que cuando existe el referente también existe esta presión o posibilidad de sonar como otro o como otra. ¿Y cómo poder sacudirse eso? Como pues para sonar uno, ¿sí? Como para poder, era eso lo que iba a salir, era eso lo que quería sonar, y así sueno yo. Sí. O yo y la música y el alfabeto y todos esos espectros de los que nos hablas. Sí. Pues es un proceso, estamos en ello. Creo que, bueno, pienso mucho en varias experiencias de grabarme y luego escucharme y decir, uy, qué feo suena, o no me gusta. Y creo que a muchas personas les pasa esto, que se escuchan, así sea en una nota de voz, y sienten rechazo por su voz. Y para mí fue todo un proceso de aceptación también del cuerpo, porque la voz como físicamente también es resultado de una anatomía, de una postura, de unos procesos físicos muy, muy materiales, y como la construcción del instrumento. Y fue más un proceso de aceptación como con mi cuerpo, y eso por un lado, como pero también de encarnar más, de incorporarme más. De esa aceptación venía también con una serie de ejercicios físicos, somáticos, donde la voz pudiera entrar más en el cuerpo, que yo pueda usar más conscientemente o resonar con mis huesos, con mi vientre, y no solo desde la laringe, porque pensamos, también está ese supuesto de que las cuerdas vocales o la laringe es la encargada de la fonación y cantamos desde allí, lo cual es absolutamente falso. Toda la estructura anatómica, toda la presencia, todo el proceso emocional,
las creencias están involucradas en esa presentación y representación de lo que somos en el mundo. Entonces, todo este proceso como de encarnarse, y para esto ha sido muy importante como la ejercitación escénica, o como este contexto escénico, donde hay una aceptación de voy a ver y a ser visto. Sí, como estoy en el mundo con un cuerpo y con una voz para ser visto y ser escuchado. Me gusta ver y escuchar a otros, bueno, también se me devuelve. Y eso parece obvio, pero no lo tenemos tan conscientemente internalizado ni aceptado. Como, bueno, una cosa es el contexto escénico, artístico, y otro el teatro de la vida, sí. Y a veces se nos olvida que en ese teatro de la vida también requerimos una especie de entrenamiento o ¿cómo decirlo?, de preparación para salir al mundo, como que hay un espacio de lo íntimo, de lo, si quieres, secreto, que nadie más va a ver, pero luego salimos al mundo y ahí vamos a ser escuchados y a ser vistos. Entonces, yo creo que ahí se entremezclan varias cosas. Me gustaría decir, como desde la cantoterapia, que hay un trabajo profundo sobre la construcción de vitalidad de ese cuenco que es el cuerpo físico, como para dejarse atravesar de esas otras fuerzas o espectros que también son vitales, pero también son como entidades de conciencia, la música, el habla en el alfabeto, las palabras. Eso no lo inventamos nosotros, hay miles de generaciones de seres humanos que llevan diciendo la palabra yo, o nosotros. Nosotros como que entramos ahí a resonar una historia. Y cuando digo, ¿qué tal si nos abrimos a hacer como una especie de canal, de filtro de esas otras espectros, como la música, pero para poder ser atravesados o estar en contacto, en descubrirnos, siendo resonadores de esas fuerzas, nuestro cuerpo físico necesita estar bien, bien estructurado, bien nutrido, respirando armónicamente, calientito, con buena capacidad de movimiento, en un mantenimiento también muy rítmico, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de los procesos vitales que van configurando como un bienestar físico para que yo pueda tener como un poquito más de alivio o libertad en ese proceso psicológico de aceptarme. ¿Sí? Abrí un poquito las dimensiones, pero sigo respondiendo esa pregunta de cómo permitimos esos encuentros, cómo nos abrimos a la experiencia de entrar en contacto con otras fuentes, eliminando esta presión por el resultado o por ese cómo me autopercibo, ¿no? Y siento ese rechazo. Entonces yo decía como estando más encarnado, aceptando que estar más encarnado, sintiendo más bienestar, purificando ciertos procesos vitales físicos, ese proceso más sutil de la voz puede también empezar a tener claridad.
y en esa claridad como manifestarse más tal y como es. Es difícil que en alguien que esté como muy debilitado físicamente pueda tener esa percepción de encuentro con otras fuerzas, o que no tenga suficiente espacio dentro de sí como para decir, ok, me libero de ese pequeño ego para darle entrada a lo grande, claro, o a la música, como un ser, al ser de la música. Digamos que no es que sea imposible, pero es difícil que una persona muy enferma se abra a esa dimensión. Pero en esos casos hay otras opciones, ¿no? Y es como permitir que otra persona lo haga por ti. Y ahí quiero volver como a la cantoterapia o a estos procesos comunitarios de acompañamiento con la música, que es muy bonito, que también cada vez nos estamos abriendo a más experiencias de cuidado de ese tipo, ¿no? Como la música también puede ser un acompañante o puede ser un revitalizante, o puede ser como cantarle a una persona desvitalizada o una persona en una situación de vulnerabilidad emocional. Trae unas fuerzas vitales que él por sí mismo quizás no se puede dar en ese momento, pero hay la importancia como de ese acompañamiento, de esa comunidad que está fortalecida y puede brindar su voz a un propósito de cuidado. Eso está así muy brutal lo que estás diciendo, Irene, porque me hace como linkear a varias cosas. Primero, cuando hablas del cuerpo como instrumento también, ¿no? Como que no sonamos desde la laringe y las cuerdas vocales, sino con todo. Me lleva a la imagen de mi hija cantando, como que mi hija tiene 5 años, entonces yo la veo cuando canta una canción que le gusta, ella no solo mueve su boca, ¿sí? Mueve sus manos, su cabeza para atrás, cierra los ojos, los abre, no, es como que ella está cantando con su cuerpo. Nadie le enseñó eso, ella lo hace solamente, porque así nace eso, ¿sí? Eso por un lado, ¿no? Como recordar ese que sonamos desde todos los lugares que somos. Y por otro lado, cuando hablas de esta purificación física o este estado vital disponible para poder sonar, también me hace pensar como en un estado psicológico disponible, ¿no? Que también hay que purificar, como esto, ¿qué es lo que estás diciendo de la aceptación? Pero claro, pienso en el juicio, en el autojuicio, y cómo eso nos saca del juego. Nos saca de la posibilidad de experimentar sonar, ¿no? De escucharnos. Es como que, no, yo sueno, no me gusta y no entro ahí y no va más, ¿sí? Entonces como también poder depurar ese ámbito psicológico. Y cuando hablas de entregarle el canto a alguien desvitalizado para vitalizar, como de llamar a estas fuerzas, esto lo pienso como muy chamánico, ceremonia, así, ¿no? Como en el sentido de que, por ejemplo, yo creo esto, no es una verdad ni nada, es algo que yo creo, pero cuando yo voy al encuentro, por ejemplo, con una planta, yo creo profundamente que yo no voy al encuentro, o sea, yo voy al encuentro con un espíritu, ¿no? Como con un ser que sabe mucho y que voy a entrar a su mundo y me dirá y me enseñará como me va a enseñar en esa ocasión, pero es un ser, es un espíritu, ¿no? Y cuando tú hablas de esto, siento que es lo mismo, ¿no? Como la vibración, el sonido, la música es un ser, o muchos, no lo sé, tú sabes más ahí, pero
al que nos podemos disponer para que también entre y haga, o haga y deshaga, dependiendo de lo que su sabiduría sepa que hay que hacer. Entonces me parece así maravilloso y también lo encuentro como tribal, como una memoria antigua, ¿sí? Y no sé si esto que nos estás contando es lo que tiene que ver con los laboratorios de resonancia, o si los laboratorios de resonancia de los cuales tú haces cargo, o sea, tú eres como la directora y de voz a voz, que si quieres entramos y nos cuentas acerca de esto. No sé si estos encuentros de vitalizar a alguien más tienen que ver con los laboratorios de resonancia o esto ya es otra cosa. Otra voz. Otra voz. Sí, no, hacen parte de todo, como volviendo un poco a la historia de cómo llegué yo a esto. Después del diseño industrial hice un viaje a Brasil como buscando mi camino y encontré una escuela maravillosa en Florianópolis, Brasil, al sur, estado de Santa Catarina, que se llama Escola Rafael de Canto y Cantoterapia. Y yo dije, bueno, voy a probar un poco qué es esto. Y las primeras aulas fueron balbucear. Y la presentación de los fonemas, y eran como cantos que eran como diciendo las consonantes solamente, y como formando palabras solo de consonantes y cantando como y yo decía, no puede ser, esto es lo que yo hago intuitivamente, pero como así que hay una escuela de esto. Entonces me maravillé mucho. Este fue mi error. Sí, yo me equivoqué haciendo esto y ustedes hicieron una escuela. Okay. Y fue muy, muy interesante profundizar en los arquetipos de los fonemas, en los arquetipos de los tonos también, de los ritmos. De los ritmos que además están relacionados con mitos, mitos que están relacionados con la historia de las estrellas también, de la astrología. ¿Nos darías un ejemplo? Sí, para... sí. Yo era como, bueno, a ver, un ejemplo. Voy a poner el ejemplo de Marte y Venus. Que son como el arquetipo masculino-femenino, lo receptivo siendo Venus y Marte lo activo. Lo masculino es el que habla y está representado también en nuestra anatomía en la laringe. El Marte es el gran hablante del cosmos y él nos ha dado el alfabeto también, y como esa acción de la palabra como acción trae un poco esa información. Y Venus en lo receptivo es esa escucha, es esta relación con el atrás, y si ves las orejas también anatómicamente es el único órgano como de percepción que está un poquito desplazado hacia la parte posterior del cráneo, ¿no? Entonces es como esto que está relacionado con lo oculto, con lo que no se ve de frente, sino algo inverso, ¿no? Que es esta energía de lo femenino. Sí. Y en las vocales, Venus está relacionada con la vocal A. Y con los signos en el zodiaco, pues de Tauro y de Libra. Y Marte sería la vocal E. Y
está relacionado también con Aries, que está en la cabeza. El fonema V en español sería este sonido. Y Escorpio con la S y la Z. Y las consonantes de Venus serían la R y la, como este sonido, no sé, J, como H, J. Entonces, estos son dos ejemplos de relaciones. Simplemente son asociaciones y relaciones. Vamos abriendo toda la anatomía, toda la fisiología y relacionando sonidos, fonemas, frecuencias también, porque hay frecuencias tonales. Marte en el tono Do o en la escala de Do, y Venus en el Fa. Entonces tenemos ahí también unas relaciones como musicales, pero también de forma, de estructura, que parecen, si las empiezo a enumerar, parecen un poco arbitrarias, pero ahora en la vivencia musical o en la vivencia de estos gestos en el cuerpo es mucho más claro. Para mí, quizás un ejemplo más concreto o más vivenciable sería el ritmo. En el ritmo de Marte sería un tiempo largo y uno corto, digamos. Lo inverso a Venus, que sería corto, largo. Y si empiezas a vivenciar un poco eso, ya sea en un instrumento o con tu canto, y además en el cuerpo, o sea, pasitos corto, largo, vas a ver que el efecto en ti, tanto emocional o psicológico como físico, es distinto. Venus te va a dejar expandido y como flotante, mientras que Marte va a traer una energía de concreción, de se cerró, se terminó. Es algo concreto, es algo que define, es algo que llega, mientras que Venus lo alarga y se queda un poco más etéreo. Entonces, a través del estudio de estos arquetipos y de las combinaciones posibles entre ellos, se pueden configurar como secuencias, vivencias más bien. Son vivencias que van estructurando un poco el equilibrio de esa vitalidad o de lo que la otra persona necesita en una interacción terapéutica o pedagógica. Entonces, este estudio como de los arquetipos te da, es como va estructurando primero una sensibilidad o una escucha frente a cómo se manifiesta musicalmente el otro. Cómo yo puedo leer esa energía, esa configuración de la fuerza y de la forma. La fuerza siendo aquello que se mueve, aquello que transmigra, aquello que se transforma, como la energía. Y la forma, esto que contiene, ¿no? Y que se manifiesta como estructura. Entonces, en esa polaridad de fuerza, forma, o de lo contraído y lo expandido, vamos como pudiendo brindar experiencias que equilibren más desde la vivencia musical una cuestión ya sea emocional o física o colectiva, comunitaria. Entonces, este es el estudio como de la cantoterapia antroposófica. Y lo que he querido hacer con el laboratorio de resonancias es
llevarlo a una vivencia de juego o a una experiencia que no entremos tanto en el detalle, pues como de qué significa cada uno de estos arquetipos, sino a la vivencia, experimentar, a la experiencia, y pudiendo como recrear o crear, haciendo una invitación es a crear espacios afectivos para el canto, es lo que decimos, o creando una comunidad de la escucha y la transformación, es la invitación de voz a voz, donde hacemos experiencias con el apellido que queramos, conciertos, talleres, seminarios, hemos hecho obras de teatro, hemos hecho comidas, sonadas, bueno, como que estamos al servicio también de resonar con otros lenguajes artísticos, desde la pintura, desde la danza, porque como es esta experiencia de la vibración y del entendimiento de que estamos en una co-creación de esa experiencia vital. Entonces, el laboratorio primero está pensado como para una autoexploración de la voz y a medida que vamos como profundizando en eso, ya vamos abriendo más a la experiencia como de ofrecerlo hacia otras personas, ya sean del mismo grupo o ya sean como de nuestra propia familia o en el hospital. Recientemente hace un año, abrimos un voluntariado de cantos en el umbral, que es, tenemos un grupo que hace cantos en las salas de UCI del Hospital Universitario del Valle y estamos yendo a ofrecer los cantos en el umbral, tanto para los recién nacidos que están llegando como para los que se están yendo en la sala humana de oncología o en las salas de quemados. En distintas salas que tiene el hospital hemos estado como llevando un poquito esa exploración y que no sea como un lugar disciplinar total, sino que veamos que es algo que podemos ofrecer como comunidad que está interesada en el cuidado y de ofrecer la voz como un afecto, que tiene esa posibilidad de ser acompañante. Wow. Creo que también ese elemento puede ayudar a muchas personas como a salir de ese protagonismo del que hablábamos, o como ese temor a ser juzgado, porque cuando encontramos un sentido de conexión y generosidad hacia otros, también como que es más claro, a algunas personas se les facilita como, ok, estoy entregando y ese gesto es suficiente, ¿no? O es más allá de un sentido como de vanidad hacia mi propia voz o de orgullo y vergüenza hacia mi propia voz, sino que tiene un sentido, lo estoy ofreciendo a alguien que lo necesita más. Traspasa el ego y eso también puede ser una vía de exploración interesante para romper como esa barrera. Qué hermoso eso. ¿Y como les han dicho algo? ¿Cuál ha sido la respuesta en estos acompañamientos del umbral? Es maravilloso, siempre hay mucha gratitud y sorpresa. Tanto del personal médico que está acompañando, hemos notado una transformación como en la cultura de la escucha del hospital, porque al principio pues están todos los pitidos de las máquinas, las enfermeras corriendo, siempre en una urgencia, ¿no? Como que es un ambiente con un alto grado de polución sonora para personas tan vulnerables
y nosotras con estos cantos, que no es un repertorio de música ni sacra, ni clásica, ni popular, ni nada, sino sonidos A, E, V, S, ¿no? Que no los traemos desde, como estaba hablando anteriormente, como desde estos arquetipos o como sino desde imágenes de la naturaleza, ¿no? Que son vitalizantes en sí mismas, escuchar el sonido del mar, o solamente un soplo, o un arrullo, como escuchar un arrullo casi infantil o maternal, cuando estás en un ambiente así de cargado, pues trae una disposición a la escucha distinta. Entonces, antes que sentíamos que nos tocaba como abrirnos mucho espacio, ya sentimos que nos están esperando, ¿no? O que llegamos a cantar y entonces entre las enfermeras todas, silencio, silencio, ya van a empezar a cantar, ¿no? Entonces como que el cultivo de esa escucha, el cultivo de ese silencio se ha transformado a partir de estas intervenciones o como estos acompañamientos. Y también como ese sentido de gratitud, que a veces es una mirada o a veces es un gesto muy chiquito, pero se siente como ese acompañamiento, ¿no? Como gracias por traer este instante como de armonía, que eso también trae la música, o el ser de la música es experto en construir esas atmósferas como de calor, de luz, de armonía, de belleza, que a veces falta un poco en la atención hospitalaria, ¿no? Que se vuelve una cosa como muy en la urgencia técnica. Y bueno, estamos apoyados por el Departamento de Humanización del hospital, que nos place mucho como que vaya creciendo al principio me parecía un poco absurdo como que se tuviera que nombrar, ¿no? La humanización, pero en esas estamos. Ha habido un proceso de deshumanización en la atención, en el cuidado. Entonces, bueno, se ha tenido que nombrar y llamar así, y está actualmente liderado por un grupo de payasos de hospital. Y nosotras en el Cantos en el Umbral con la musicoterapia, y ofrecemos como a las personas que hagan parte de esta comunidad de la escucha del laboratorio de resonancias, a través de un proceso que le hemos nombrado gestos de cuidado, como recibir esa como experiencia para poder hacer parte de este voluntariado, como una especie de formación o de preparación para acompañarnos en esa entrega, y ha ido creciendo el grupo de voluntarios y estamos muy contentas. Qué hermoso que siga creciendo, qué proyecto tan magnífico. Y claro, es como, sobre todo, como en esos momentos tan trascendentales, ¿no? Nacer y dejar este mundo. Y morir. Que antes sí eran momentos acompañados y cada día son momentos más en soledad. Entonces, qué bonito que puedan, pues que exista personas que están siendo acompañadas y arrulladas en un lugar como un hospital que a veces está muy deshumanizado. Sí. O sea, lo encuentro así, se estalló la pepa con eso. Muy, muy, muy lindo. Felicitaciones por eso, y que siga creciendo el grupo, Irene. Gracias, así será. Eso. Bueno, voy a darte 2 palabras y tú me respondes lo que primero que venga. La voz colectiva y la voz propia. Esos fueron más de 2 palabras. 4. La voz colectiva y la voz propia.
la voz propia es colectiva. Sí. Pero me hiciste acordar de diálogos somáticos y otras formas de posesión, ¿no? Como que en esta idea en que el lenguaje es un espíritu colectivo el cual nos posee. Sí, somos poseídos por esa voz del mundo. Y en medio de esa posesión, como ese proceso de crecimiento, de aprendizaje a través de soberanía, es un poco expulsar esos espíritus que nos poseen a través del lenguaje, que son voces que en la medida en que nos hacemos más responsables como de nuestra creación vital, vamos exorcizando un poco esos demonios a través de la voz, ¿no? Como no quiero resonar esta arenga, no voy a reproducir este trauma familiar que viene a través de un mandato de carencia, por ejemplo, o de imposibilidad, ¿no? Y esto viene mucho a través de la voz, de hacerse consciente, de decir, no, esta no es mi voz, esta es la voz de, no sé, del colegio, de la religión, de esto que yo digo, los espíritus que nos han poseído y que están en nuestro inconsciente. Entonces crecer es eso, ¿no? Hacerse responsable y purificarse. Que en cantoterapia decimos entrar en catarsis. Y esa catarsis es una purificación, es linda. Sí. Es expulsarlo, ¿no? ¿Y cómo se hace esa catarsis? Pues viendo de frente ese, comillas, demonio, esa voz que empieza a ser como una entidad. Yo tengo que poder desidentificarme un poco de ese lenguaje, de ese idioma, de esa cultura, de ese mandato familiar, y ir cortando la pleitesía, la lealtad frente a esas palabras que hemos resonado tanto. Entonces, para eso también es maravilloso el canto, ¿no? Como que permite hacer procesos psíquicos, como esa purificación, ese corte, esa expulsión, si quieres, esa arcada, ¿no? Y desprenderse de algo como mágicamente, porque ese canto o ese sonido actúa como una fuerza vital, ¿sí? Que expulsa, que elimina, que se vuelve como otra forma de excreción, ese sonido. Y después esa excreción es una purificación, ¿no? Entonces, utilizar esa fuerza del sonido de eliminación. Y después, ¿cómo queda después de una eliminación, después de esa limpieza? Pues hay que también cubrir esa herida, darle un trato más amable, y también con el canto podemos llegar a esa envoltura sonora sin necesidad de atravesar un proceso como de verbalización o como de mucho análisis verbal, sino que es a través de la fuerza y de las frecuencias y del gesto musical que encarnamos, lo volvemos realidad en nuestro cuerpo a través de estos gestos sonados. Hace poco tuve una consulta en donde la consultante me decía, yo estaba siendo muy insistente en que era importante reconocer que había voces
que estaban teniendo una influencia que ya no les servía, ¿sí? En su vida, en su crecimiento. Y ella me decía que no creía que eso fuera tan importante, que eran voces pasadas, que ya habían pasado. Y seguimos trabajando y nos dimos cuenta que seguían vivas en su cuerpo y que como estaban vivas en su cuerpo podían vivir en sus acciones y podían vivir en sus creencias y podían vivir en sus relaciones. Y esto lo digo para que no subestimemos esas posesiones de las que tú hablas, de las cuales es importante purificarnos, liberarnos, exorcizarnos para existir más libres, ¿no? Como ante eso, grande rebeldía, ante esas imposiciones sociales, culturales, religiosas, familiares, alta rebeldía y alta valentía para poder purificar eso que nos aleja de lo que es auténtico. Irene nos está hablando de una herramienta con la que podemos llegar a eso, ¿no? Y me parece potente recordarlo y me parece importante recordarlo porque muchas veces subestimamos la voz todo el rato. Estamos subestimando, ¿sí? El poder de la palabra, el poder de la vibración sonora. Claro, como no la vemos, como ya venimos hablando que estamos como en una distancia de este ser, de este ente, de este espíritu, también subestimamos el poder que tiene dentro de nuestro cuerpo, de nuestras creencias, de nuestras relaciones, y es importante prestar atención. Yo en consulta veo mucho cómo las voces que mamá y papá dijeron, las palabras, lo que parecía una certeza, los juicios, siguen resonando en la vida adulta de una manera muy potente, muy como que incluso pueden causar el destino de la persona, si no hay como la disposición y la valentía para ir y mirar a ese demonio de frente, ¿no? Entonces encuentro muy lindo que traigas eso, porque es un recuerdo, es algo a lo que creo que es importante que le prestemos atención en este camino de ser lo que somos, sea lo que sea que eso signifique para cada una de nosotras y nosotros, ¿no? Así que gracias por traer eso de las posesiones y las liberaciones y las purificaciones. Sí. Que siempre somos colectivo también en esa medida que estoy purificando o como con esa atención y ese acecho de mi propia voz, con qué es lo que sí quiero resonar, qué es lo que debo poner como prioridad dentro de mi vocabulario, dentro de mi afirmación, dentro de mi como canto diario. Eso tiene una resonancia en las generaciones que vienen, en las personas con las que compartimos. Entonces, sí, esa búsqueda de la propia voz también es colectiva. Como dándole la vuelta. Está conectada. Irene, te voy a hacer unas preguntas que siempre le hago a quienes invito, ¿sí? Entonces, ¿tú eres una conciencia con cuerpo o un cuerpo con conciencia? Las dos. Voy a vivir en esa paradoja. Ok, hoy eliges eso. Las dos. Bien. ¿Cómo habitas el silencio? Así. El silencio parece una imposibilidad, pero esa búsqueda del silencio, de la quietud, nos hace percibir más
más ampliadamente. Entonces, siento que es más una búsqueda. ¿Qué es un soma o qué es el soma para ti? Es también un colectivo. Magnífico. Somos un colectivo de seres humanos y no humanos. Ajo por eso. ¿Hablas con tu esqueleto? Sí, hablo con mi esqueleto. ¿Qué te dice? A veces, últimamente me ha pedido levantar pesas, por ejemplo. Como, hey, fuerza, estructura. A veces me pide como más calor. Sí, suelo tener conversaciones somáticas, diálogos somáticos con eso que son como la profundidad, el sentido de profundidad del cuerpo y como atender a esos llamados, a esas voces que no tienen lenguaje, tienen otro tipo de comunicación y creo que para eso el silencio es muy importante, como limpiar el ruido externo y poder atender a esas voces más sutiles. Como la del esqueleto. Como la del esqueleto. ¿Qué es un tejido para ti? Una trama, un entramado, un ritmo también. Un tejido tiene necesariamente una conciencia del ritmo, de la pausa, de la respiración, del impulso, el sentido, la acción. Eso va generando como esa trama que también trae una información geométrica o como de la armonía, y eso permite generar estos tejidos que pueden ser envoltorios o contenedores. ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tengo miedo? Creo que mucho tiempo le he tenido miedo a la enfermedad, por eso me hice terapeuta. Y cada vez siento que me hermano más de ese miedo y de esa enfermedad, como haciendo la parte de la vida, pero creo que a veces todavía me remueve cosas en un sentido paralizante, ¿no? Como de ese miedo que te dice no vivas, ¿no? Y ese es difícil, pero también en un gesto de valentía quise ser terapeuta para mirar eso de frente y acompañar a otras personas pasar por la enfermedad y como aprender de ese miedo. ¿Qué te parece si jugamos un poquito? Aquí ya nos ponemos a merced tuyo. Bueno, necesito tiempo, ¿verdad? Dale. Ok, vamos a hacer una pausa para jugar. Entonces, te sugiero que te pongas unos audífonos o que le subas un poquito más el volumen a tu dispositivo y que te puedas sentar y relajar. Escucha. Si mientras estás escuchando tienes ganas de pararte, moverte o jugar con nosotros, eres súper bienvenido. Disfruta. Dum, 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 dum,
La
Gracias, Irene, por estar aquí, por compartirnos tu voz, tu medicina también, tu potencia. Y para todas aquellas personas que se quieran conectar contigo, ya sea para los laboratorios de resonancia o para tomar sesiones de cantoterapia, ¿dónde te pueden encontrar? Gracias a ti por invitarme a La Entraña. Es un placer estar con ustedes y ser parte de una comunidad de la escucha y la transformación que quiere atravesar y habitar la entraña. Pueden encontrarnos en devozavoz.com, www.devoz con Z a voz con S, y en Instagram también con el mismo nombre. Y allí compartimos las experiencias, talleres, invitaciones a esta exploración libre de la voz. Pues ya saben, de todas maneras aquí abajo del episodio les voy a dejar los links. Busquen a Irene si resonaron con su mensaje, con su medicina, con lo que tiene para entregar. Y también muchas gracias por escucharnos. Que tengan una linda tarde, linda noche o linda mañana. Este podcast es una idea original de María Melissa Vargas, con música, producción y sonido de Juan Carlos Urrea. Diseño visual y redes sociales de @popbueno. La portada fue ilustrada por Sara Lucía Cortés, @pomparte. Muchas gracias por escucharnos.